El último tridente del mal es la tríada oscura, presente solo en las personas con psicopatía, de manera que, si además de psicópatas son integrados, esto les permite pasar entre nosotros inadvertidos, son narcisistas, se aman a sí mismos por encima de todas las cosas, y manipuladores, el pronóstico y la posibilidad de que cometan un delito es mucho mayor. El común denominador de este tipo de sujetos es el carácter malévolo, donde priman los sentimientos individuales, sobrevalorándose respecto al resto de los mortales y cosificando a todo su entorno en beneficio propio. Ya sabéis que existen psicópatas prosociales, que pueden incluso ayudar a sus congéneres. Pero cuidado, si se presenta la psicopatía con integración social, manipulación y narcisismo, podemos acercarnos a una personalidad malévola. Robert era un niño con un comportamiento poco común. El pequeño tenía daños neurológicos y sufría esquizofrenia paranoide. Ese fue el detonante que provocó el nacimiento de la bestia. La bestia seguía venteando, furibunda y hambrienta. Hola, soy Beatriz de Vicente. Y esto es Bestias. ¿Podemos saber si ese niño dulce y afable que juega inocente en el parque se convertirá de adulto en un implacable asesino, un indolente maltratador o un tirano genocida? Existen 3 tríadas pronósticas que nos permiten evaluar precisamente eso: la peligrosidad futura de determinados sujetos, atendiendo a una serie de circunstancias y factores que pueden presentarse cuando todavía son cándidos infantes. Como siempre ocurre en las ciencias del comportamiento, no hay verdades absolutas. Todo es fenoménico y relativo, de modo que aun cuando en un individuo confluyan los elementos que integran el tridente de la maldad que ahora os voy a revelar, eso no significará que de modo matemático haya de desarrollar en la edad adulta conductas violentas. Simplemente que tiene boletos para que le toque el premio en la rifa, para su desgracia y sobre todo para la de los que le rodean. 1. La tríada homicida, también conocida como la tríada de McDonald o tríada sociopática, propuesta por primera vez por el psiquiatra John Marshall McDonald, de ahí su nombre, en un artículo publicado en 1963 en la Revista Americana de Psiquiatría titulado La amenaza de matar. McDonald elaboró a modo predictivo una teoría ampliamente corroborada hoy en día, aunque tiene sus detractores, pues en el historial de muchos asesinos en serie no aparecen todos los elementos que la integran. Este autor establecía la confluencia de 3 comportamientos muy concretos en la infancia de un sujeto que permiten pronosticar el posible desarrollo de conductas violentas en la edad adulta. Estas conductas son la piromanía. La piromanía, del griego piros, fuego, es una perturbación o patología psíquica que se encuadra en el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, actualmente el DSM-5, dentro de los trastornos del control de los impulsos. Se caracteriza por una atracción compulsiva hacia el fuego, en muchas ocasiones con fuertes componentes eróticos. El pirómano siente un gran interés por los incendios, por producirlos y observarlos. Las personas que padecen piromanía reciben el nombre de pirómanos o piromaníacos. La sintomatología esencial es generar fuegos de forma deliberada e inconsciente en más de una ocasión, conllevando una importante tensión y activación afectiva antes del incendio, con una gran liberación e intenso placer o alivio al encender las llamas, presenciar su devastación o al participar en su sofocación. La piromanía se revela así como una obsesión centrada en provocar incendios, en realidad en apagarlos, extremo que persiguen muchos de ellos, en un simbolismo en ocasiones erótico, en el que el calor del fuego representa el interior de un cuerpo, la fogosidad, y el agua que sale por la manguera con la que se intenta evitar su propagación, el flujo que apaga, calma o sacia aquel ardor, siendo esa goma un perfecto sustituto del pene para el exaltado pirómano. En muchas ocasiones,
con una importante impotencia sexual. De ahí que el sueño de un piromaníaco sea apagar con la manguera el fuego que él mismo ha provocado, no siendo extraño que se les identifique los incendios por su entusiasta participación, en ocasiones temeraria, en las labores de extinción, a las que se prestan como voluntarios, señalando incluso dónde se encuentran los principales focos de ignición, situación durante la cual pueden encontrarse en un fuerte y constante estado de erección. Es necesario distinguir la figura del pirómano de otras con las que puede confundirse, por lo que debemos hacer algunas precisiones terminológicas a este respecto, diferenciando la singular figura del pirómano de la del incendiario y el imprudente. El imprudente genera de forma involuntaria una situación de riesgo, un peligro, que se materializa en un incendio que puede causar daños, lesiones e incluso la muerte. No realiza la acción intencionadamente, aunque sí de forma negligente al descuidar un deber de cuidado del que se deriva el siniestro. El devastador incendio cuyas voraces llamas engulleron a 11 miembros de un retén de extinción de incendios forestales en Guadalajara, causando su muerte por asfixia y carbonización un fatídico y caluroso 17 de julio de 2007, fue provocado por una barbacoa que nunca debió encenderse. Una chispa generó el fuego que se extendió con rapidez por la hierba seca, cercando a los trabajadores que nada pudieron hacer para evitar sus fatales consecuencias. Diferente al imprudente es el incendiario. Este provoca un fuego de forma intencionada, por motivos varios: la venganza, la codicia, intereses económicos, celos, especulación urbanística, generación de pastos, de zonas de caza, entre otras. Es importante también distinguir la piromanía de la pirofilia no patológica, el gusto o atracción por el fuego, dado que todos somos en mayor o menor medida pirofílicos. Nos gusta el fuego, las hogueras son un elemento placentero y reconfortante. De hecho, somos un país especialmente pirofílico y muchas de nuestras fiestas tienen como protagonista esta fuerza de la naturaleza: las fallas, la noche de San Juan, las tracas o los petardos en Navidad. El fuego tiene además un carácter sacro, purificador, y su control supuso un gran avance evolutivo para la humanidad, contribuyendo a la aparición y posterior desarrollo de la cocina, enriqueciendo con ello nuestra dieta y nuestra capacidad cerebral. En la práctica, no es usual que existan pirómanas, en el sentido erótico de esta patología, al igual que no se constatan habitualmente cleptómanos. Es pues la piromanía un trastorno básicamente masculino. Las mujeres podemos ser imprudentes o incendiarias, pero rara vez pirómanas. Un caso que rompió esta regla fue el de María del Carmen García Grela. Esta vecina del municipio coruñés de Cerceda recorría los bosques parándose a placer para depositar entre los árboles que marcaba como a sus víctimas una vela aromática. Esa era la mecha letal que encendió para arrasar 22 hectáreas de pino y eucalipto en los montes galegos. La apodaron la leiteira. Cuando la detuvieron, los agentes le confiscaron el material incendiario que llevaba encima: 9 mecheros, 5 pequeñas velas y una caja de cerillas. Entre todos estos objetos personales, la Guardia Civil advirtió un sarcástico detalle: uno de los encendedores que llevaba consigo contenía un paradójico mensaje: «Amo Galicia». El 11 de abril de 2018, esta flamígera coruñesa de 56 años, casada con un empleado de una gasolinera, que llevaba 1 año y medio en prisión preventiva, conformó en la audiencia provincial una condena de 4 años y 6 meses de privación de libertad por un delito continuado de incendio forestal como autora de 15 incendios provocados, eludiendo así los 16 años de prisión que solicitaba Fiscalía. A los mandos de su coche y en cada bosque de su incendiaria ruta iba dejando candelas escondidas entre los matorrales secos. Las compraba aromáticas en paquetes de 12. No había otras en el Chino, situado a escasos 50 metros de la gasolinera de su esposo. Nunca explicó el motivo de su piromanía, como tampoco pidió perdón por las hectáreas que arrasó, ni la ingente cantidad de fauna que mató con sus ardientes desmanes. El pirómano, propiamente dicho, es un sujeto que padece un trastorno de conducta.
del control de los impulsos. La piromanía conlleva una alteración comportamental relacionada con la vida emocional y sexual del individuo, varón de poca o nula sociabilidad, tímido, para el cual la relación con las mujeres, ante las que se siente inferior, resulta un deseo inalcanzable. A través del incendio suple su carencia de relaciones coitales normales, realiza una cópula simbólica en la que el fuego simboliza a la mujer y el agua que lo apaga el semen masculino. Por eso agarrar una manguera, poderoso símbolo fálico, y apagar un incendio es el sumum de un pirómano de motivación libidinosa. Sexualmente impotente, lo que fascina al pirómano es apagar el fuego más que generarlo. Son fácilmente identificables al ayudar, como os decía, vehementemente en las tareas de extinción, señalando de forma habitual los focos más virulentos. Durante esta acción suelen estar en estado de erección. La actuación del pirómano que persigue la satisfacción de sus impulsos eróticos se integra dentro de lo que ya conocéis como acciones sexuadas. Lo que erotiza es el acto de incendiar primero para apagar después. El pirómano presenta una fuerte y acusada reincidencia de sus acciones. Primero genera al rival, el fuego, para luego abatirlo, la extinción. La piromanía se empieza a manifestar en la adolescencia. Suelen tener entre 15 y 30 años. Los pirómanos son muy raros en la casuística criminal. En ellos la capacidad intelectiva no está alterada. Saben que lo que hacen no está bien, pero la capacidad volitiva es muy débil. No lo pueden impedir. Se parecen mucho a los neuróticos parafílicos tiranizados por sus perversas inclinaciones. Su rareza es tal que son pocas las sentencias en nuestro país que reconocen el trastorno de piromanía a aquel que provocó un incendio. Son personas vulnerables y un fracaso personal o una situación de mucho estrés puede llevarlos a provocar un incendio. Muy a menudo, la piromanía representa una actividad temprana y perversa de estimulación sexual. La rápida destrucción de la propiedad material es para el piromaníaco de igual intensidad que la destrucción de otra vida humana. El otro no es más que un objeto, cosificación, un símbolo para el asesino serial, por lo que la evolución desde prender fuego hacia el asesinato no se extraña en muchos de estos criminales. Famosos pirómanos fueron Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, David Berkowitz, el asesino de parejas, y Joseph Kallinger. Todos ellos asesinos seriales. Uno de los sucesos más llamativos en torno a la piromanía criminal lo recoge, cómo no, la crónica negra estadounidense. Es el caso del conocido como pirómano de la almohada. El 10 de octubre de 1984, una terrible tragedia asoló Pasadena del Sur, California. Una ferretería de la plaza comercial ubicada en el centro de la ciudad ardió sin causa aparente, cobrándose 4 vidas en un voraz incendio. Tras sofocar las llamas y realizada la primera inspección ocular, los investigadores de la carbonizada escena valoraron que aquel infierno mortal había sido un desafortunado accidente. Pero el afamado jefe de bomberos y experto en incendios, John Leonard Orr, no estaba de acuerdo. Aquel fuego había sido provocado deliberadamente. Orr tenía razón. El incendio de la ferretería había sido intencionado, y lo peor es que no sería el último. Entre 1984 y 1991, un piromaníaco serial al que se apodó como el pirómano de la almohada llegó a provocar cerca de 2.000 incendios en todo el sur de California. Se ganó este apodo porque tenía preferencia por provocar fuegos en tiendas y fábricas de telas y ropas, materiales altamente inflamables. El sujeto que buscaban era especialmente metódico y altamente sofisticado. Evolucionó en su modus operandi desde unos iniciales atillos realizados con un cigarro encendido atado a un paquete de tabaco relleno de tejidos en cuyo interior colocaba 3 cerillas, hasta improvisados dispositivos de sincronización que le permitían originar distintos focos a la vez, prendiendo llamas en tiendas abiertas en horario de atención al público, al tiempo que provocaba fuegos más pequeños en laderas de hierbas que rodeaban la ciudad, lo que permitía alejar a las unidades del departamento de bomberos lejos de su verdadero objetivo, quemar hasta los cimientos los locales que abrasaba hasta la total incineración. A medida que los incendios se propagaron desde Bakersfield hasta Pacific Grove y Los Ángeles, pronto quedó claro que el pirómano en serie no era un forastero.
Era alguien que entendía cómo se propagaban los incendios y cómo trabajaban los equipos de extinción. Tuvieron que pasar 7 años hasta que los investigadores pudieran ponerle nombre al vecino que tanta pasión tenía por los incendios. Durante ese tiempo se sucedieron las investigaciones en torno a su personalidad. Incluso se realizaron convenciones centradas en los perfiles y modalidades de incendiarios y pirómanos. Un experto siempre destacaba entre todos, John Leonard Orr, convertido con los años en uno de los bomberos que más sabía sobre fuegos e incendios provocados de todo el país. Su sapiencia era tal que obtuvo el reconocimiento de todo el gremio a nivel nacional. Se convirtió en el mayor experto de Estados Unidos en incendios provocados. Él, sin duda, daría con el voraz pirómano. John Orr había nacido en 1949 en Los Ángeles. Desde pequeño soñó con convertirse algún día en un miembro de las fuerzas del orden. Sin embargo, cuando se presentó al Departamento de Policía de Los Ángeles, no superó las pruebas. Tampoco las del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Pero era un hombre obstinado y finalmente consiguió ingresar en el Cuerpo de Bomberos de Glendale, donde ascendería hasta lograr el puesto de capitán. A partir de ese momento comenzó a destacar como investigador de incendios. Pronto sus compañeros empezaron a notar que el jefe tenía una necesidad insaciable de reconocimiento y gloria. El desarrollo y resolución de sus investigaciones, a las que se dedicaba de forma febril, era cada vez más veloz, aportando datos en cuanto al origen y las causas de una precisión sorprendente. Su ego no conocía límites y tras cada incendio era el primero en llegar y el último en irse. Siempre atendía a los medios y especificaba en poco tiempo la causa originaria de cada uno de ellos. Llegó a presidir 2 convenciones sobre incendios provocados que se celebraron en la localidad. Y curiosamente, en ambas se produjeron llamativos fuegos en la zona que le permitieron corroborar in situ su pericia investigadora ante el asombro de muchos y la incipiente suspicacia de algunos de sus compañeros. Incluso se animó a escribir una novela titulada Puntos de Origen, que sigue las hazañas de un bombero investigador pericial de incendios que sospecha en torno a la existencia de un pirómano en serie que opera dentro de sus propias filas. La narración incluye la escena de un incendio con semejanzas sorprendentes al acontecido en Pasadena del Sur en 1984 que costó la vida de 4 personas. Volviendo a la realidad, los fuegos, incendios y las misteriosas igniciones se sucedían. No era fácil identificar al autor y pese a que se hallaron huellas delatoras en uno de los escenarios, la dactiloscopia no estaba desarrollada en aquella época y la investigación no avanzó. Pero el pirómano era multireincidente y volvió a ocasionar otro incendio durante una conferencia de especialistas en extinción e investigación de fuegos, a la que solo acudieron 10 bomberos. Entonces empezó a estrecharse el cerco. En esta ocasión se tomaron las huellas dactilares de todos los asistentes. El 17 de abril de 1991, con la ayuda de una tecnología de huellas dactilares mejorada, al comparar la impresión con una base de datos de todos los solicitantes anteriores para puestos policiales en el condado de Los Ángeles, descubrieron que la huella coincidía exactamente con el dedo anular izquierdo del jefe de bomberos, John Leonard Orr. Como siempre, la realidad supera la ficción. Nadie podía sospechar que aquel vocacional empleado público que tanto se afanaba en luchar contra las llamas era en realidad un piromaníaco insaciable, una bestia ávida de destrucción. Tras el revelador y sorprendente hallazgo, fue investigado y observado durante varios meses. Había que cogerlo infraganti. Las autoridades escondieron un dispositivo de rastreo en su vehículo personal. Al salir de una conferencia sobre incendios en mayo de 1991 en San Luis Obispo, California, John Orr descubrió el dispositivo de seguimiento. Lo denunció pensando que era una bomba. Tal era su ego que no se dio cuenta de que le estaban investigando. Le colocaron una segunda baliza de localización y con ello continuaron monitorizando sus movimientos. Tras corroborar su presencia en el inicio de diversos incendios provocados en la zona, Orr fue arrestado el 4 de diciembre de 1991. El 13 de julio de 1992, tras varias semanas de juicio, fue condenado por 3 cargos de incendio provocado a 30 años de prisión.
El 21 de noviembre de 1994, los fiscales estatales de Los Ángeles acusaron a Orr de 4 cargos de asesinato en primer grado y 21 cargos de incendio provocado por una serie de incendios que se extendieron entre 1984 y 1990. El 25 de junio de 1998, un jurado de un tribunal estatal de California condenó a Orr por los 4 cargos de asesinato y todos los cargos de incendio provocados excepto uno. El juez presidente condenó a Orr a 4 cadenas perpetuas simultáneas y libertad condicional por asesinato, más 21 años adicionales de prisión por incendio provocado. La sentencia estatal fue consecutiva a su sentencia federal por incendios provocados. Orr actualmente cumple su sentencia de cadena perpetua en la prisión estatal de California. Algunos investigadores de incendios y perfiladores criminales del FBI han considerado que John Orr es posiblemente uno de los peores pirómanos en serie estadounidenses del siglo XX. Se estima que provocó casi 2.000 incendios entre 1984 y 1991. Después de su arresto, el número de incendios forestales en la zona disminuyó en más del 90%. Sus motivos fueron al parecer multifacéticos. Por un lado, este pirómano, que actualmente tiene 74 años, obtenía lucro, ya que a menudo, como consecuencia de los incendios, cobró sustanciosas pólizas de seguros. También la emoción del acto en sí y el posterior reconocimiento profesional de ser el investigador que obtenía un mayor éxito en la evaluación y peritación de cada siniestro, así como el poder que sentía tras las investigaciones en las que él mismo participaba, enmascarando activamente su participación. Todas ellas capas de su compleja psicología. La investigación de los delitos de Orr provocó una reevaluación de los protocolos de investigación de incendios a nivel nacional y puso de relieve la necesidad de aumentar la vigilancia dentro de las filas de las fuerzas del orden. Como dice el viejo latinajo, qui custodet custodiam, ¿quién custodia al custodiador? Sin duda, la historia de John Orr es un necesario recordatorio para que no olvidemos que a veces la línea divisoria entre el protector y el depredador es más delgada de lo que nos atrevemos a imaginar. El segundo elemento que integra esta tríada homicida es la incontinencia urinaria, la enuresis. La enuresis es un trastorno del sueño caracterizado por la incontinencia urinaria en la cama una vez superada la fase del uso de pañales. Debe ser recurrente y permanecer al menos durante 3 meses para que podamos hablar de este trastorno. Esta conducta per se no es criminógena, simplemente revela que un niño sufre miedo y ansiedad. Es su combinación con los otros factores la que lo torna en un indicio de alarma, de que algo no va bien. Hay estudios que tasan en un 60% los casos de seriales que se orinaban en la cama, incluso en la adolescencia. El último elemento que configura la tríada homicida es el maltrato animal, el indicador más revelador de este tridente de la maldad. El maltrato animal es una forma de traslación de agresividad. El niño que sufre ofensas, ultrajes, abusos o cualquier forma de violencia la evacúa a través del uso de esa misma violencia sobre seres que puede controlar, como mascotas o pequeños animales. Además, la frialdad emocional hacia estas pequeñas víctimas desarrolla y aumenta la falta de empatía que con el tiempo les permitirá trasladar esa misma rabia y furia homicida hacia otras víctimas más cercanas a él en la filogénesis animal, los seres humanos. Es, por tanto, una forma perfecta de ensayar la crueldad para con el prójimo. Son numerosos los estudios que vinculan el maltrato animal en la infancia con el desarrollo de conductas violentas y agresivas en la edad adulta. Jeffrey Dahmer, asesino en serie norteamericano, autor confeso de 17 violaciones y asesinatos, del que ya hablaremos. Era conocido por su crueldad con los perros cuando era niño. Los decapitaba y colgaba las cabezas en palos junto a su casa. Pero cuidado, no olvidéis que en las ciencias de la conducta humana no existen las afirmaciones de validez universal. No todos los asesinos seriales torturaron animales de pequeños. De hecho, en algunas ocasiones, incluso los adoraron. Dennis Nielsen, un asesino en serie y necrófilo escocés condenado por 15 asesinatos que tras acabar con sus víctimas convivía durante semanas con los cadáveres, era, sin embargo, un amante de los animales. Adoraba a su perrita Blip, un cruce de border collie. El pobre animal tuvo un triste final.
recibió la eutanasia canina en 1983, 3 días después de que a su dueño lo sentenciaran a cadena perpetua. Nadie quiso a la mascota de un asesino en serie. Otra afamada y cruel multicida que adoraba a los animalitos y no por ello dejó de dañar a los humanos, su especialidad eran los niños, fue Myra Hindley, una asesina en serie británica arrestada y sentenciada a cadena perpetua por ser cómplice del asesinato de al menos 5 niños durante la década de los 60 junto con su esposo Ian Brady. La pareja guardaba grabaciones de audio que realizaban durante las torturas a sus pequeñas víctimas, así como fotografías de sus brutales crímenes, incluso de ellos posando como orgullosos cazadores en los lugares donde enterraban a sus presas. En esas fotografías trofeo, con las que culminaban sus atrocidades, siempre aparecía Puppet, un cruce de border collie blanco y canela. Durante la investigación criminal de esta tétrica pareja, la policía necesitaba poder identificar las fechas exactas en las que esas imágenes habían sido tomadas para determinar con ello los años en que se habían cometido los asesinatos, por lo que decidieron que podrían establecer esa cronología si conocían la edad de Puppet. Para realizar unas radiografías dentales que ayudaran a establecer con exactitud su edad, la anestesiaron y el pobre animal no sobrevivió. En una de las cartas que Myra Hindley, ya detenida, le mandó a su cuñada, habría que recordar en este punto que jamás manifestó remordimiento o arrepentimiento alguno por los 5 niños que torturó salvajemente hasta la muerte, escribió: «La policía no me ha aclarado cómo ha muerto Puppet y no puedo preguntar mucho al respecto. Duele demasiado siquiera pensar en ella sin llorar». Y es que ya se sabe, como decía el filósofo Diógenes, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Incluso el torturador, violador y asesino en serie Christopher Wyler, conocido como el asesino de las reinas de belleza, que en 1984 secuestró y agredió sexualmente al menos a 12 mujeres y adolescentes, matando a 8 de ellas durante un recorrido de casi 2 meses a través de los Estados Unidos, donó a lo largo de su vida importantes cantidades de dinero al fondo para salvar a las ballenas y delfines. Ninguno de ellos era un maltratador de animales y, pese a tal circunstancia, fueron grandes depredadores humanos. En todo caso, si haces daño a un animal, si disfrutas con ello o es la mejor manera que has encontrado para eliminar tu rabia, no es extraño que pases de esas víctimas a las humanas. ¿Quién no empatizaría con un precioso y lindo gatito? ¿Recordáis al pequeño Kemper enterrando gatos vivos y cortando sus cabezas? Prometía, ¿verdad? Y no defraudó. Simplemente cambió los gatitos por jovencitas. Vamos a por la segunda tríada, conocida como la tríada pronóstica o tríada de Pincus, que permite establecer la peligrosidad criminal de los sujetos que la presentan. Fue descrita por el neurólogo Jonathan Pincus en el año 2001. Quien se refiere a la concurrencia de maltrato infantil, abuso sexual, físico, psíquico, junto con enfermedad mental y daños neurológicos o lesiones orgánicas cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, secuelas posmeningíticas o posepilépticas, entre otras, como causantes del nacimiento de las conductas violentas propias de los asesinos en serie. Un ejemplo que ilustra a la perfección esta tríada pronóstica es el de Robert Clive Napper, nacido el 25 de febrero de 1966 en Erith, al sureste de Londres. Durante su infancia sufrió constantes y severos abusos físicos y psíquicos por parte de un padre tiránico, Brian Napper, junto a Pauline, su atormentada y pasiva madre, tan víctima como él. Bastante tenía ella con evitar los constantes ataques de ira de su brutal marido. Las rutinarias palizas y golpes que de pequeño recibió en la cabeza le provocaron daños neurológicos de por vida, que se unieron en un cóctel mortífero. Era autista, extremo que le afectaba sus relaciones sociales, y además presentaba una esquizofrenia paranoide. En este caso, la conjunción funesta de estos 3 elementos, maltrato infantil, daño cerebral, trastorno del desarrollo social y psicopatología, configuraron la tríada pronóstica de Pincus. Cuando Robert tenía 9 años, sus padres se divorciaron,
Pero eso no alivió su triste infancia, porque Pauline, una madre desnaturalizada y con profundas secuelas psicoafectivas derivadas del maltrato continuado al que se había visto sometida, se vio incapaz de afrontar la crianza del pequeño Robert y sus 3 hermanos y los abandonó a los 4 en un hogar de acogida. Lo peor estaba por llegar. Robert era un niño con un comportamiento poco común, anormal. Todos se daban cuenta, incluso él. No era un niño corriente, lo que derivó en la realización de numerosas pruebas médicas. Los resultados diagnósticos, con tan solo 11 años, fueron devastadores. El pequeño tenía daños neurológicos y sufría esquizofrenia paranoide en comorbilidad, es decir, conjuntamente, con autismo. Durante 6 años estuvo bajo tratamiento psiquiátrico en el hospital de Maudsley. Robert presentaba la tríada de Pincus: historial de maltrato infantil, daños neurológicos y psicopatologías. Pero nadie pareció darse cuenta en ese momento. Para abordar el nefasto conjunto, a los 12 años fue violado a la luz del día cuando caminaba por una zona boscosa hacia su casa. Ese fue el detonante que provocó el nacimiento de la bestia. A partir de ese momento su carácter cambió por completo. Se volvió más introvertido, obsesivamente ordenado y solitario. Se recluyó a vivir en su cuarto y solo salía para espiar a su hermana cuando se cambiaba de ropa o amedrentar a sus hermanos. El conflictivo Robert se volvía más raro y violento por momentos. El germen del mal crecía dentro de él. Su vida escolar tampoco ayudaba. El muchacho larguirucho, delgado y con la cara llena de pecas era objeto de acoso y burlas constantes por parte de sus compañeros. Se convirtió en el paria de la clase. Nadie quería sentarse a su lado. Así transcurrió su adolescencia, aislado y humillado por todo su entorno. La rabia y los deseos de revancha se iban acumulando dentro de él, alimentando a su bestia interior. A los 20 años sufrió su primera detención por un delito menor, la tenencia de una pistola de aire comprimido. Se resolvió con una multa. Robert, que tras la mayoría de edad había vuelto a vivir con su madre, le confesó al poco de retomar la convivencia familiar que había violado a una mujer delante de sus hijos. Había sido su primera experiencia sexual. La mujer, horrorizada, se lo contó a la policía, pero ante la ausencia de indicios criminales contra el joven, archivaron el asunto sin darle demasiada importancia. Nadie pareció percatarse de que ese dato ponía nombre al sujeto que había agredido sexualmente unas semanas antes a una mujer de 31 años que había denunciado una violación en su casa y delante de sus hijos. Según el testimonio de la víctima, un hombre enmascarado y armado con un cuchillo se coló por la puerta trasera y la atacó. Robert asimiló que no valía la pena confesar un crimen. Aunque lo hicieras, no pasaba nada. Aquel episodio incomodó mucho a Pauline. Además, en 1987 se había vuelto a casar y Robert despreciaba a su padrastro. Se negaba a hablar con él. La convivencia con aquel hijo extraño y anómalo era cada vez más difícil. Era como vivir con un perfecto desconocido. El carácter de su hijo se fue tornando más oscuro y taciturno. El trastorno del comportamiento se veía agravado con la severa enfermedad mental del muchacho. Esta combinación tóxica, como la describieron los médicos, lo envolvió por completo. Robert era un bicho raro. Su comportamiento empezó a ser extremadamente violento y comenzó a manifestar extraños delirios. Se creía supremamente poderoso y tan hábil que era intocable por la policía. Todo esto provocó que Pauline decidiera echar a su hijo de casa. Robert alquiló una habitación en una casa compartida y comenzó a trabajar como operario en una fábrica de plásticos de la zona. Entre sus vecinos se mostraba como un joven callado y sumiso que iba de casa al trabajo y del trabajo a casa. Pero en su interior, producto de esa tríada del mal con la que tristemente debía convivir, albergaba una bestia con tendencia al sadismo y la crueldad. Además, sufría una severa impotencia sexual que, junto a sus dificultades para las relaciones sociales y la falta de habilidades de comunicación, le impedían cualquier relación normalizada con las mujeres, a las que tanto deseaba, pero le resultaba imposible acceder. Tan peligrosa confluencia de factores derivó en un alto grado de frustración. Ya sabéis, frustración más deseo, mala combinación, y consecuentemente en la creación de fantasías para superar ese sentimiento de fracaso. Fantasías que fueron cada vez más elaboradas hasta convertirse en planificados proyectos de agresiones sexuales y asesinatos. Y así nació el depredador.
El joven Roberto se convirtió en un acechador nato. Seleccionaba a sus futuras víctimas y las seguía durante días, semanas o incluso meses. Para aprender sus itinerarios, sus hábitos y rutinas, apuntaba sus nombres y direcciones casi de forma obsesiva, con absoluta precisión, señalando incluso sus concretos domicilios en la página correspondiente del amplio callejero londinense. Elaboró así el mapa de un cazador, con rutas de acceso, de escape, asalto y factores de vulnerabilidad de sus futuras víctimas. Necesitaba generar espacios de oportunidad delictiva, que el entorno le facilitara primero pasar inadvertido para alcanzar a su presa sin ser visto y después la huida post-crimen. A esto lo llamamos criminología ambiental, el estudio de las estructuras urbanas como factor criminógeno, es decir, favorecedor del delito, como lo son las calles sin iluminar, las zonas boscosas ajardinadas, los soportales, descampados, zonas industriales o el extrarradio. Robert tenía diversas patologías, pero eso no le restaba un ápice de inteligencia. No es que fuera un genio. El problema es que toda la que tenía la empleaba para hacer el mal, ese que tantas veces le había dañado a él. La zona elegida como coto de caza fue el conocido como Green Chain Walk, Paseo de la Cadena Verde, una serie de caminos frondosos que unen gran parte del sureste de Londres entre el río Támesis y el Crystal Palace Park, tan semejante a aquel bosque donde fue brutalmente violado cuando era aún un niño. En su escalada criminal, Robert se convirtió en un voyeur. Practicaba el mironismo entre las mujeres del vecindario, acción sexuada en la que se erotiza la visión de la víctima sin que ésta se percate. Y antes de sus primeros asesinatos, previo acecho de sus presas, violó a 5 mujeres, 3 adultas y 2 menores, armado con un cuchillo y un cable. Durante los ataques ejercía una violencia desmedida sobre las víctimas, dejándolas a todas ellas inconscientes. Su patrón victimal eran mujeres jóvenes, bonitas, generalmente rubias, y las agresiones nunca culminaban con una penetración natural, porque la impotencia eréctil se lo impedía. Eso aumentaba su frustración y con ello la ferocidad de sus ataques. No importaba si las madres tenían hijos con ellas en el momento del asalto, lo que para muchas de ellas hacía que el trauma fuera aún más difícil de soportar. Con cada agresión la brutalidad aumentaba. Pronto en su escalada criminal llegaría al asesinato. El 15 de julio de 1992, Rachel Nickes, de 23 años, paseaba por Wimbledon junto a su hijo Alexander, de 4 años, cuando Robert salió de entre los arbustos y la atacó con un cuchillo. La apuñaló 49 veces con tal frenesí que una de las cuchilladas casi la decapita. De hecho, la cabeza quedó sujeta al tronco tan solo por un jirón de piel. Tras matarla, Robert continuó abriendo heridas por todo su cuerpo fuera de sí y a continuación violó el cadáver, que prácticamente tenía la cabeza colgando y el cuerpo completamente horadado a puñaladas. La terrible escena fue presenciada por el hijo de la víctima. Robert sabía lo que era sufrir cuando pegan a tu mamá, pero ahora le tocaba a otro. Cuando descubrieron el cuerpo lacerado de aquella pobre mujer, el pequeño Alexander seguía abrazado a ella, suplicándole que se levantara. La prestigiosa unidad de investigadores de Scotland Yard puso todo su empeño en encontrar a aquella bestia. Según el testimonio de algunos testigos que le vieron huir de la escena, se trataba de un varón blanco, unos 70 de altura y un paseante habitual de Green Chain. La descripción coincidía con el violador en serie que llevaban meses buscando. 2 vecinos de aquel joven tan huidizo e inquietante, de aquel tío raro, le señalaron directamente como el posible sospechoso de los asaltos sexuales y por tanto del crimen de Rachel. La policía acudió a su domicilio, habló con él y le pidieron que se personase en comisaría para dar una muestra de su sangre. No se presentó. Así que lo visitaron por segunda vez, sin éxito alguno. Robert hizo caso omiso a la petición policial. Unas semanas después, las autoridades eliminaron a Robert de la lista de sospechosos porque su altura era de 1,88, no coincidía con la proporcionada por los testigos. Tampoco sirvió de nada que en octubre de ese mismo año lo arrestaran por acosar a una mujer o que lo condenasen por posesión de armas y que el tribunal llegase a catalogarlo como una amenaza inmediata para sí mismo y para el público. Napper tan solo fue sentenciado a 8 semanas de prisión. Su perfil no parecía encajar con el de un violador en serie. Los errores judiciales son grandes aliados del mal. Aunque los investigadores habían estado muy cerca,
Robert no se sintió intimidado y continuó dando rienda suelta a su perversa personalidad. En julio de 1993 se produjo una nueva denuncia contra él por espiar a una vecina. Unos testigos le vieron y le denunciaron. Una patrulla acudió nuevamente a su domicilio. La gente que lo entrevistó apuntó lo siguiente: sujeto extraño, anormal, debe ser considerado como un posible violador sospechoso de indecencia. Por fin alguien era capaz de ver a la bestia que había en su interior, oculta bajo la apariencia de aquel joven anodino. Sin embargo, Robert siguió eludiendo a la justicia. No le tomaron siquiera muestras de ADN e incluso se favoreció de otro giro erróneo en la investigación, la imputación de un falso culpable, Colin Stagg, a quien pruebas circunstanciales situaban en la escena del crimen de Rachel Nichols. Aquella confusión supondría una nueva tragedia para sus potenciales víctimas, porque la bestia seguía venteando, furibunda y hambrienta. Mientras Colin Stagg permanecía en prisión provisional, Robert cometió de nuevo un doble crimen, el de Samantha Bissett, de 27 años, y su hija Jasmine, de 4, a las que llevaba acechando varios días, mirando a hurtadillas por las ventanas de la casa, escudriñando agazapados su vida familiar, cómo comían, jugaban e incluso cómo Samantha hacía el amor con su pareja en el salón cuando la pequeña Jasmine dormía en su cuarto. Lo sabía todo de la intimidad de aquel hogar. El 3 de noviembre de 1993, Robert llamó a la puerta de los Bissett. Sabía que el marido no estaba y que sus víctimas, Samantha y Jasmine, estaban solas. Cuando la mujer despreocupada abrió la puerta, Napper la golpeó con el cuchillo que llevaba para aturdirla. Seguidamente la apuñaló 60 veces en la cabeza y el cuello. Intentó cortarle una de las piernas, le abrió la caja torácica para exponer los órganos internos que perforó uno por uno y extrajo el útero que se llevó a modo de trofeo. Quizás en honor a su antepasado, ya que el destripador que hizo eso mismo con sus 5 víctimas en el cercano barrio londinense de Whitechapel. Una vez muerta, la agredió sexualmente. Ahora le tocaba el turno a la pequeña Jasmine, que aterrorizada había presenciado semejante barbarie sobre el cuerpo de su otrora preciosa mamá. La bestia insaciable la penetró antes de asfixiarla con un edredón. La dejó muerta en la cama rodeada de sus juguetes. Tenía 4 años y 3 meses. Seguidamente arrastró el cuerpo de Samantha al salón y lo dispuso de una determinada y concreta manera sobre un cojín en el suelo. Era la misma posición en la que ella y su esposo solían hacer el amor. Robert los había observado muchas veces y se la había aprendido de memoria. A esto lo llamamos escenas teatralizadas, que escenifican un especial ritual o representan una concreta simbología para el agresor. En este caso puntual, dejó los cadáveres posicionados como si nada hubiera pasado, simulando una imagen esencialmente casera y familiar, la niña jugando en el cuarto y mamá echada en el salón. Pero claro, destripadas. Cuentan las crónicas de la época que los curtidos agentes de Scotland Yard que inspeccionaron la escena requirieron asistencia psicológica y que la fotógrafa forense no volvió jamás a participar en una inspección ocular. Después de realizar con precisión aquel macabro reportaje fotográfico, decidió que este sería el último de su vida. Demasiado horror para asimilarlo. Pasarían 6 meses hasta que los investigadores vincularon los asesinatos de Samantha y Jasmine con Robert Napper. Y fue posible gracias a una huella dactilar hallada en aquel dantesco espacio. Fue detenido en mayo de 1994. En el registro de su vivienda hallaron, entre otras armas, cuerdas de sujeción, una pistola calibre 22, 244 balas, 2 cuchillos y una ballesta. Un hallazgo sería más revelador si cabe: agendas con apuntes sobre cómo perpetrar torturas y mutilaciones a las que denominaba el camino de Mengele, en referencia al famoso médico nazi y sus experimentos quirúrgicos en los campos de concentración. También había un diccionario con palabras marcadas con un asterisco: carcasa, infierno, holocausto, inmolar, necrópolis, regicidio, valquiria. Y un callejero de Londres, donde aparecieron registrados nombres de mujeres, algunas víctimas ya consumadas y otras cuyos asaltos tenía previstos. En muchas páginas se encontraban marcadas las direcciones de estas, así como las que estaban por llegar, incluso anotaciones sobre sus asaltos y los planes criminales que estaban en proyecto de ejecución. Un asesino muy planificado. El cotejo de ADN fue la prueba clave que permitió su condena por los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett. Debido a su incuestionable enfermedad mental, fue enviado a un hospital psiquiátrico.
No encontraron pruebas en ese momento de que hubiera matado a Rachel Nichols, hasta que en el año 2008, y ante nuevos análisis de ADN, le imputaron también su muerte. Con una prueba biológica tan determinante, fue declarado culpable por segunda vez de homicidio involuntario con eximente completa por enfermedad mental. Cuando esto ocurre, al sujeto se le absuelve porque se entiende que no tiene capacidad de responder por sus actos. No es responsable, lo que llamamos imputabilidad basada en la capacidad de entender y de querer, obviamente mermada en Robert. Y ello pese a su obsesivo control en la planificación de sus crímenes, porque todos ellos estaban impregnados de importantes delirios y fantasmas derivados de la grave esquizofrenia paranoide que padecía y le hacía perder el contacto con la realidad. Al ser absuelto, no se le aplicó una pena, sino una medida de seguridad, y se le ingresó, como así ocurrió, en un centro psiquiátrico penitenciario. Actualmente, con 57 años, sigue recluido. Su madre le repudió públicamente, la misma que le abandonó de pequeño. Curiosamente, el foco exclusivo de su ira fueron siempre las mujeres. De hecho, mientras que el hijo de Rachel, Alex, se salvó, era un chico y nada tenía contra él, la hija de Samantha no tuvo igual suerte. Detestaba a las madres jóvenes con bebés, como aquella que él tuvo y que nunca le protegió. Por cierto, su caso escenifica a la perfección la escalada criminal. Pasó de ser un mirón a un acosador, de ahí a un violador, y terminó evolucionando a asesino, pederasta, mutilador y necrófilo. Sin duda, progresó adecuadamente, al menos en atención a esa tríada pronóstica que, de haber sido detectada a tiempo, probablemente hubiera hecho que su historia fuera otra muy distinta. El último tridente del mal es la tríada oscura, presente solo en las personas con psicopatía. Su concurrencia hace que aumente la peligrosidad de estos sujetos, de manera que, si además de psicópatas son integrados, esto les permite pasar entre nosotros inadvertidos. Son narcisistas, se aman a sí mismos por encima de todas las cosas, y manipuladores. El pronóstico y la posibilidad de que cometan un delito es mucho mayor. El común denominador de este tipo de sujetos es el carácter malévolo, donde priman los sentimientos individuales frente a los del resto del mundo, exhiben un alto concepto de sí mismos, sobrevalorándose respecto al resto de los mortales y cosificando a todo su entorno en beneficio propio. Ya sabéis que existen psicópatas prosociales, que pueden incluso ayudar a sus congéneres, pero cuidado, si se presenta la psicopatía con integración social, manipulación y narcisismo, podemos acercarnos a una personalidad malévola. En esto de pronosticar la maldad, todavía quedan cosas por contar. Por hoy, encierro a las bestias. Os espero y recordad que podéis seguirme en @bestias.podcast. Bestias. Aquí conocerás los rincones más pútridos de nuestra humanidad. Allí donde nadie quiere mirar, nosotros nos adentramos. Quiero conocer tus comentarios. Me ayudarán en este tortuoso camino para ahondar aún más en nuestra compleja naturaleza.